Pido la palabra. Un programa diseñado para que se escuche tu voz. En este programa lo que realmente importa es tu opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Pido la Palabra. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Estamos de manteles largos, aunque la mesa es chiquita, el mantel es largo por lo mismo, pero además por nuestros invitados. Está con nosotros Pilar Vadillo, como ustedes bien saben, ella es la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Guerrero. Pilar, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, al contrario. También está con nosotros el doctor Marcial Rodríguez Saldaña, ustedes lo conocen, él fue rector de la UAG, él ha tenido varios cargos, ha sido diputado. Y bueno, él tiene un currículum impresionante, también tiene una carrera, una trayectoria muy importante en toda lo que es la docencia aquí en el Estado de Guerrero. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Un honor tenerlo con nosotros, gracias por realmente. invitarme. Y por supuesto, por supuesto está con nosotros también un amigo entrañable. Él es Carlos Millán Sánchez, él es consejero nacional del Partido de Acción Nacional del Estado de Guerrero y además pues ha ocupado también varios cargos públicos. Charlie, bienvenido, muchas gracias. Acércate. Sí, muchas a todos. Sí, Buenas noches. Gracias. Pues yo saludarlos y ya bien Ángel Tejeda apunta puntualmente, representante de Morena, simpatizante de Morena, Pilar Vadillo, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional del PRI, y Carlos Millán, consejero nacional del Partido Acción Nacional. Pareciera que es parcial, pero invitamos a Evodio Velázquez, secretario general del PRD en el Estado, y pues muy dado a la ambigüedad. Le envié varios mensajes, le hablamos por teléfono y no aceptó, nomás nos dijo que luego nos confirmaba, no nos dijo qué día, pero no está aquí. Invitamos también a Arturo López Ujía y también primero me había confirmado y después me dijo que iba a salir a la Ciudad de México. Fueron invitados. ¿Y por qué hago esta aclaración? Para que usted no vaya a creer que nada más somos parciales, invitamos a unos y a otros no. Quisimos tener a todos los involucrados en estos conflictos magisteriales de los cuales vamos a hablar, y también queremos escuchar su opinión desde su punto de vista como integrantes de un movimiento, de un partido a 2 años de gobierno. Precisamente hoy se rindió un segundo informe de gobierno del gobernador Ángel Aguirre Rivero y nos gustaría escuchar esta opinión de parte de cada uno de ellos. No pudimos juntarlos a todos, no fue nuestra culpa, no fue imparcial, ni no fue parcial, que tratamos de ser lo más imparcial posible, y esa es la explicación que le queremos dar a usted que nos esté viendo, y no nos vayan a decir que por qué no está uno, no está otro. Para que, sobre todo para aquella parte del público, especialmente los amigos de Pilar Vadillo, que dicen que somos perredistas en este programa. Miren, no hay ni un perredista. Porque no quisieron venir. A los perredistas les da miedito venir aquí a Pido la Palabra. No quisieron venir. ¿Quién sabe qué les está? Incluso por la transcurso del día le envié otro mensaje a vos y le dije, si tú no puedes enviar a representantes del PRD, alguien que represente al PRD, pero no sé a quién de los tres le tienen tanto miedo. ¿Es doctor? A Pilar. Sí. Yo le tengo miedo a Pilar y respeto sobre todo. Bueno, no sé. Vamos empezando. La idea original de este programa era, se dio en el ambiente de lo que pasó el miércoles pasado en Chilpancingo y las reacciones que tuvieron los partidos. Por eso la pluralidad de partidos en este programa. Obviamente que ya de miércoles al día de hoy pues ya pasaron muchas cosas, sobre todo hoy pasó una cosa muy importante que es el segundo informe de gobierno. Entonces, si ustedes están de acuerdo, podemos ir mezclando un poco los temas. Sí. Primero me gustaría saber cuál es la postura de ustedes. Morena todavía no es un partido, pero está a punto de serlo y seguramente que también tendrán su postura, y saber qué es lo que se debe hacer después de lo que vimos el miércoles con los setejistas. Yo les digo mejor setejistas o delincuentes, porque maestros no les queda el saco. Empezamos con las damas. Adelante, Pilar Vadillo, gracias. Sí, buenas noches, Ángel. Mira, la postura muy clara, lo hice ya de manifiesto de manera pública, reprobación total
actos delincuenciales. No puede uno calificar de otra manera lo que ocurrió con el instituto político en el cual yo soy parte de la dirigencia, y con los demás partidos políticos, por supuesto. Yo te pudiera decir que es muy incómodo decir líderes sindicales, porque más bien pudiera aplicar el término cabecillas. No me parecen las formas, jamás. Creo yo que cuando uno opta por la política como medio de participación social, estás buscando siempre el diálogo. Lo último que se debe romper es el diálogo. Siempre he creído que quien cree que tiene la razón no podrá sentir que el diálogo sea un tema que sobre. Lo último que debiera ocurrir son los actos delincuenciales. El problema es que hemos tenido siempre a bien este tipo de situaciones, no meterlas en el esquema de ley, que no se sancionen debidamente. Yo te pudiera decir que si los responsables de estas atrocidades tuvieran que costear lo que va a costar, valga la expresión, la reparación del daño, lo pensarían dos veces antes de actuar de la misma manera. Así es. Claro. Se ha dicho mucho, y esa es quizás la parte más polémica de este asunto. El señor gobernador dijo: ya se acaba el diálogo, aplicación de la ley. Mi opinión personal es que la aplicación de la ley simple y sencillamente ni siquiera tendría que estar en negociación. Ese se tiene que cumplir, punto. Pero hay quienes insisten en el diálogo. Carlos Millán, ¿cómo negociar, cómo dialogar con delincuentes? ¿Cómo se puede dialogar, por ejemplo, con los Zetas? ¿Se puede dialogar con el cártel del Golfo? ¿Se puede dialogar con los zetejistas? No, yo creo que hay que separar por eso, cosas, ¿no? ¿Son delincuentes? Sí, son delincuentes los que actuaron en contra de las instituciones. Y en ese estricto sentido, si ellos creen que no fueron los zetejistas, bueno, pues que denuncien quiénes estaban infiltrados. No, pero ya dijeron que sí fueron. Está aceptado. De su grupo, ¿no? Porque también hubo manifestaciones en contra. Pero aquí yo creo que no se puede negociar. Lo primero que debe de haber es la aplicación irrestricta de la ley. ¿Sí? Hicieron actos vandálicos, dañaron instituciones, dañaron negocios, y por supuesto que no se debe de quedar ahí. El gobernador ha dicho que, y lo aplaudimos, que se va a aplicar la ley, pero también hay que decirle y hay que exigirle al gobernador que no quede en el mero discurso del segundo informe, que se aplique realmente la ley, porque si no el Estado de Derecho no estará asegurado, y tampoco la gobernabilidad del Estado, en virtud de que han puesto en jaque al Estado y han afectado gravemente a los intereses, no solamente políticos, económicos del Estado de Guerrero, al cerrar y de salud. Al cerrar la autopista, cuando se quieren acabar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que es Acapulco. Entonces yo creo que se debe de aplicar irrestrictamente la ley, y posteriormente a lo mejor abrir una puerta al diálogo con quien esté interesado en trabajar por el bien del Estado. Claro. Doctor Marcial Rodríguez Saldaña, hace unos días, o quizás 1 o 2 días después de estos eventos, con este micrófono, o como guste, después de lo que pasó el miércoles, Andrés Manuel López Obrador lanzó una crítica en el sentido de, sobre todo, ya me acordé en qué momento fue, después de que llegue el presidente Peña Nieto a la Convención Nacional Bancaria y le da el apoyo, le da el espaldarazo al gobierno del Estado en el sentido de que se debe aplicar la ley. Al día siguiente, Andrés Manuel López Obrador sale y dice que no se puede aplicar la ley, que debe haber diálogo, y critica muy duro al presidente, etcétera, de su estilo que ya conocemos, pero como que deja entrever que debe de prevalecer el diálogo, y como a mí me da la impresión de que él da por como si fuera cualquier cosa lo que sucedió el miércoles, y no solo el miércoles, porque hay que decirlo, han cerrado las carreteras, no sé si ustedes lo sepan, pero ya se habla de 3 personas que fallecieron en ambulancias. Directamente. Sí, o sea que de 3 muertes estamos hablando, y si le sumamos el de Ayotzinapa, el de la gasolinera, serían 4 personas que han fallecido por los desmanes de los maestros. Y ya no estoy hablando nada más de daño material, yo estoy hablando de vidas humanas. Y estamos hablando, por supuesto, de afectaciones a la economía, de privación ilegal de la libertad de todos los ciudadanos, que ya sean simples ciudadanos o empleados del gobierno, quedan atrapados en los edificios que ellos toman. En fin, todo esto parece ser que a Andrés Manuel López Obrador no le parece relevante.
¿Qué opina usted, doctor? Adelante. Pues muchas gracias por la invitación. Buenas noches a los colegas que nos acompañan, a ustedes. Quisiera hacer una aclaración en primer lugar, que la invitación que me hizo Miguel Ángel hoy por la mañana no fue en mi calidad de representante de Morena, de tal manera que yo no vengo a representar aquí a Morena, porque no fue así la invitación. Como simple ciudadano. Pertenezco, por supuesto, estoy afiliado a Morena, soy consejero estatal, pero Morena tiene sus estructuras estatales quienes están a cargo de la vocería de la exposición. En cuanto al comentario sobre López Obrador, yo creo que habría que ubicar en un contexto de su posición. He estado yo presente en una serie de eventos con el Congreso Nacional de Morena en noviembre, y una postura muy clara que se ha asumido en una línea de Morena ha sido que es una organización que busca ser partido político y claramente se ha manifestado por la vía pacífica su lucha política. Eso es un punto relevante. Entonces, el Congreso Nacional de Morena, sus estatutos, principios, plantean con claridad una lucha política pacífica en México. En la campaña presidencial nosotros vimos una serie de discursos, incluso una estrategia propia de campaña, pues de una postura de reconciliación. Incluso al final del gobierno anterior federal, a pesar de que hubo una controversia muy fuerte en la elección presidencial de 2012, hubo una postura de López Obrador, mensajes de paz con el propio presidente entonces Felipe Calderón, de tal manera que hay un conjunto de hechos que ubican posturas, digamos, pacíficas de López Obrador. El problema que hay en Guerrero, yo también creo que hay que ubicarlo en un contexto. O sea, hay una reforma educativa promovida por Peña Nieto. Esta reforma va acompañada por hechos como el meter a la cárcel a Bester Gordillo, que había sido una demanda de hace muchos años del movimiento magisterial disidente, y que qué bueno que aunque sea un poco tarde se haya ocurrido este hecho. Entonces, el mensaje que se da no es un mensaje, diríamos, de justicia plena, porque esto se sabía desde hace muchos años, es decir, que las cuotas de los trabajadores del CENTE eran manejadas en forma, digamos, indebida. Es una casualidad que a la par de la reforma y previo a una reunión en Guadalajara de la dirigencia del CENTE, toman presa a Bester Gordillo. Las casas en San Diego, todos esos movimientos, todos lo sabían. Entonces, yo creo que es una decisión correcta, pero no se da en un sentido pleno de la justicia. Entonces, en este sentido, a mí me parece que la reforma educativa en México, es indispensable que los maestros participen en ella, que sean actores en el proceso de la reforma educativa. Yo, con la experiencia que puedo tener, puedo afirmar que ninguna reforma educativa en ningún país, en ningún sistema pasa si no participa el maestro. Entonces, creo que esta reforma adolece de esa parte. O sea, no hay un proceso de entendimiento, no hay un proceso de asimilación de parte de los maestros. El 95% de los maestros están dando clases. Sí, lo han avalado. Eso es otra cosa. Y más, ¿cuántos? De 32 estados, por lo menos 28 están en paz. Sí. Y a favor de lo que yo digo es que es una reforma hasta ahorita de carácter normativo. La reforma debe tener, ¿sí?, la sustancia de la educación, y el hecho de que haya clases, y qué bueno que estén en clases, de que estén a favor de la reforma, no quiere decir que la reforma sea un proceso, digamos,
consensado plenamente. Tan es así que hay en algunos estados de la República sectores, pueden ser minoritarios, mayoritarios, pero hay sectores del magisterio que tienen puntos de vista diferentes de la reforma. Y a mí me pareció muy saludable escuchar posturas a nivel nacional, a nivel estatal, de que era necesario abrir la puerta para que esas posturas pudiesen ser escuchadas. En un Estado democrático de derecho, la oposición debe ser escuchada y debe ser atendido sus planteamientos. Entonces creo que ahí hay una debilidad de la reforma en cuanto que hay grupos que se oponen a esta reforma. Y en una democracia y en una república hay poderes y hay procesos legislativos, y creo que se ha escuchado, no sé tú qué opinas, Pilar Vadillo, pero creo que el gobierno del Estado y el Congreso del Estado ya recibió 2 o 3 veces, ya hasta perdí la cuenta, la contrarreforma de los maestros, se ha votado en el mismo sentido. En esta democracia mexicana, en esta circunstancia en la que estamos viviendo, sobre todo entendiendo que hay un pacto federal, que hay una república, que hay estados, que hay una reforma constitucional, ¿tú crees que...? Pues ya párale porque me vas a dejar poco que decir. Adelante. Las condiciones, difiero yo de la opinión del doctor Marcial Rodríguez, te voy a decir por qué. Porque efectivamente pareciera que tuviera que haber la óptica de los docentes involucrados en el tema de una reforma educativa, pero las condiciones no son las mismas en todos los países del mundo y no puedes con el mismo rasero ver todas las situaciones, llámese de enmiendas o llámese de reformas de cualquier índole, de la misma manera en cualquier país del mundo, primero. Segundo, decirte que curiosamente el motivo de manifestarse, según escucho las opiniones de los líderes de estos movimientos atroces, obedecen más, porque he escuchado también las declaraciones del secretario de Educación, Emilio Choyfet, obedecen más a intereses lastimados. Es decir, dentro de la contrarreforma se les aceptaron algunos de los puntos que ellos estaban pidiendo se tomaran en cuenta, pero no todo. El problema es que este equipo de gente que está orquestando y que está participando de los desmanes habla con verdades a medias y terminan siendo mentiras completas. Así es. Porque van a las escuelas, hay grabaciones múltiples a decirles a los padres que la gratuidad pretende eliminarse del sistema educativo y es una mentira. Entonces, imagínate pues lo difícil y lo complejo que sería sentarnos en una mesa y buscar los que participaran de una reforma donde decía el secretario de Educación, se habla de eliminar a tantísimos miles de gentes que están disquecomisionadas, que no tienen ninguna otra función que ir a cobrar puntualmente su quincena. Y entonces, pues claro, esos callos duelen, y motivo por el cual pues se arman un movimiento de esta naturaleza y les vale gorro, y la autopista, que es propiedad federal, han roto las mallas y han rayoneado negocios y agreden sin ton ni son, porque claramente defienden celosamente los intereses de unos pocos, y a otros tantos que están inmiscuidos ni siquiera les dan la información real y participan de un movimiento, a lo mejor algunos sí de manera idealista, pero muchos otros no. Yo te podría decir que mi indignación está también situada en el día miércoles pasado, porque no fueron 1 millón, ni fueron 5,000, fueron menos de 100 los que se atrevieron a destrozar los partidos políticos y agredir los negocios. Y yo no hablo de la represión, pero sí la mano firme. Los pudieron haber contenido, los pudieron haber rodeado, pudieron haberles amarrado las manos, digo, en el sentido no tan literal, ¿no? Sí. No les debieron haber permitido a manga ancha que hicieran todo lo que hicieron. Tenemos que hacer una pausa y regresamos también ahorita con los comentarios de Carlos Millán. Adelante, Miguel. Sí, nada más preguntarles lo que sigue ahorita después que participe Millán. Regresando al corte, preguntarles algo que ellos han insistido: ingobernabilidad. ¿De verdad hay ingobernabilidad ocasionada por ellos? ¿Puede un grupo tan pequeño generar una ingobernabilidad en 81 municipios?
Ahorita Yo regresando de quisiera la pausa. preguntarles eso a ustedes, ¿cómo lo ven? Regresando de la pausa, Sí. con los comentarios de nuestros tres invitados. No se vaya, seguimos en Pie de la Palabra. Bueno, ya regresamos, muchas gracias por seguir con nosotros. Nos quedamos con Carlos Millán, estábamos con el tema de, recuérdame Miguel, por favor. A ver, adelante Carlos. Bueno, antes que nada yo creo que es importante aclarar algunas cosas. La reforma ya fue aprobada, ya fue promulgada, ya se hicieron las modificaciones a la Constitución. Ya es Constitución. Ya hubo una oportunidad de pedir más bien de pedir que se modificara en su tiempo y forma en el Congreso de la Unión. No se hizo. ¿Por qué? Porque fue aceptada por la mayoría, si no es que casi por el 100% de los maestros, porque hay opiniones de que no. De los congresos estatales, ¿te refieres? No, también hubo una aprobación del CENTE. Ah, sí, aparte. Entonces yo hablo de esa parte, ¿no? Y en el caso de los congresos, pues, lo decías tú al principio, 28, todos los congresos lo aprobaron para empezar. Sí. Pero ha habido, en 4 estados, ha habido situaciones que no están de acuerdo. Curiosamente, los más pobres, los más jodidos, los más atrasados, los más marginados y los de peor aprovechamiento académico. Sí, eso es lo que digo. Entonces, si lo que se quiere con esta reforma es que haya una mejor calidad educativa, ¿sí? ¿Por qué no aportarlo en el momento que se fue cosiendo estas iniciativas, estas reformas y esta promulgación, que ya se dio? Entonces, aquí hay que decirle a la sociedad que esto ya se dio, por más que le busquen los maestros. Yo creo que aquí lo que hay que abonar es cómo se puede empatar los criterios que tienen los que no están de acuerdo, pero también buscarle una salida mediante el diálogo, mediante el acuerdo, pero también dejar muy en claro, la mayoría de las personas que están en contra son aquellas personas que obtuvieron su plaza, ¿sí? Mediante una compra, claro, y que a lo mejor sienten que va a haber una restricción en ese sentido, pero lo que está previendo o prevaleciendo de manera prioritaria en esta reforma es que el nivel educativo suba a través de las evaluaciones a los maestros y que den una mejor calidad. Respecto a lo que decía de la ingobernabilidad, yo no creo que haya una ingobernabilidad. Hay 80 municipios que están trabajando normalmente en sus escuelas, ¿sí? o 70 y tantos, porque donde están los etiquistas son en unos en la montaña, otros en Costa Chica, y la inestabilidad, digámoslo, del día a día, y me refiero a inestabilidades en cuanto a tráfico, en cuanto a desorden, es en Chilpancingo, ¿no? Donde se está... porque están ellos, además. Porque están ellos. O sea, no es por los ciudadanos chilpancinguenses, es por los etejistas que hay. Pero en lo demás del estado, que he estado recorriendo varias partes del estado, he visto que hay una... He visto a maestros trabajando. También hay que reconocer esa parte, ¿eh? Bueno, hay que reconocer que hay maestros que, a pesar de todo lo que está sucediendo, están trabajando y le están respondiendo a los niños, a la sociedad. Sí, son maestros. Y eso es lo que hay que reconocer. Que muy a pesar de las diferencias que haya con otros maestros, hay maestros trabajando y hay que aplaudirles y hay que reconocerlos. ¿Tú sabías que Gonzalo Juárez Ocampo y Minervino Morán no están frente al grupo? Creo que Gonzalo Juárez Ocampo es director, o sea, en su nómina aparece como director de una escuela, pero comisionado, o sea, no están frente al grupo. Curiosamente, ¿no? O sea, los que sí son maestros están dando clases. Los que no son maestros, son aviadores o son, ¿cómo se llama? Comisionados, son los que realmente están activando todo este desgarriate. Pero vamos a leer unas llamadas, Miguel, del público, porque es lo más primero importante. José Arturo Abarca, vía redes sociales, vía Facebook, dice: hola, mi nombre es Arturo Abarca. Primeramente los felicito por su programa. Y mi pregunta para los panelistas es si creen que las 39 órdenes de aprehensión que se giraron por parte de la Procuraduría del Estado son suficientes para acabar con el problema de los etejistas, o también debería de girarse órdenes de aprehensión en contra de maestros y civiles involucrados en los desmanes y delitos que han estado cometiendo en la capital del estado, y ellos como partidos, ¿cómo van a ratificar las denuncias que hicieron cuando aprendan a los responsables? En realidad aquí los únicos que presentaron denuncia fueron el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido Acción Nacional, y hablan de varios millones de pesos. El PRD dijo que no iba a presentar denuncias porque ya había presentado una primero, y después que de nueva cuenta les vuelven a quemar ahí y a destruir sus instalaciones, decidieron ya no.
Y Movimiento Ciudadano, a través de un boletín a nivel nacional, dijeron que no le iban a entrar también a esto de las denuncias. Por eso es la pregunta, ¿no? Lo que pasa es que necesitan votos luego y pues... Pero preguntan si ustedes van a ratificar sus denuncias. Pues bueno, perdón, adelante, por favor. Por supuesto, por parte del Revolucionario Institucional, desde luego, el mismo día de los desmanes, el abogado Alonso, que está encargado de los asuntos jurídicos del Comité Directivo Estatal, hizo lo que le correspondía. Entonces, desde luego que si se está buscando la aplicación de la ley, pues tienes que ratificar una postura, ¿no? Claro, a ver, vamos en el caso de sí, Acción Nacional, también tengo entendido que el dirigente lo va a ratificar, están haciendo la cuantificación de daños, se pidió peritos también por los daños que hubo. Y quiero aclarar otra cosa, ¿no? Que no puede estar por encima los derechos laborales, por encima de los derechos humanos. En las instalaciones del PAN había mujeres y niños, y de hecho una de las mujeres que estaban ahí, porque a nosotros nadie nos avisó qué estaba sucediendo, ni qué podía suceder. Una fue agredida y lastimada, ¿no? Los niños estuvieron espantados, entonces... Y estaban ahí los niños porque no hacían clases. No, habían salido, en ese momento habían salido de clases. Por eso, no, lo dice, incluso en uno de los videos una mujer lo dice llorando, dice, es que ahí es donde el niño acostumbra a jugar en esa zona junto a los vidrios, y acostumbra a jugar ahí porque ya se le volvió una costumbre, porque no tiene clases, por eso en lugar de estar en la escuela, está ahí, su mamá lo tiene que llevar. Vamos a leer acá, Pedro de la Simón Bolívar, no le puso su apellido, dice, los maestros no están de acuerdo con las reformas educativas porque la mayoría tiene 2 plazas, y el gobierno lo que debe de hacer es investigar eso de las dobles plazas, porque ni trabajan en una u otra, pero eso sí cobran las 2 plazas. Bueno, claro. Juan Salgado Ávila, él es maestro, bueno, está ocupada, dice, ninguna reforma es funcional cuando existe tanta pobreza extrema. Yo soy maestro frente a grupos, sabemos cuál es el problema, familias desintegradas, alumnos que no tienen lo elemental para alimentarse. Yo tengo 28 años de servicios, yo hablo porque me da tristeza de que se comente tanta cosa negativa. Los maestros no somos culpables de todos los problemas sociales que acontecen. Yo estoy totalmente de acuerdo con por usted, eso lo maestro. aclaramos. Claro, hace unos minutos tiene toda la razón. Que el reconocimiento a los maestros que están al frente de clase, que están trabajando. Y dijo algo importante, si me lo permiten. Dijo algo muy importante y trascendental. ¿Desde dónde viene el problema de la pobreza, el problema de la violencia que ha vivido nuestro estado de Guerrero particularmente? Pues también en familias separadas, divididas, y también en familias pobres, ¿no? Entonces yo creo que debe de atacarse en su conjunto con una buena reforma educativa, pero también con un buen plan de desarrollo social, que trabaje y que penetre a quienes realmente lo necesitan. A ver, para terminar de leer las llamadas. Beatriz Gómez de la Progreso dice, ya estamos cansados del tema de los maestros, ya la ciudadanía no queremos saber más de ellos, queremos que el gobierno actúe, solo son un grupo minoritario de gente sin escrúpulos que se dicen ser profesores de la enseñanza, que nada tiene que ver, dice, tan solo basta verlos en qué fachas están para saber qué tipo de gente inculta. Eso estuvo muy racista, pero la facha es otra cosa, ¿no? Más bien las actitudes, ¿no? Sí, Genaro Palma dice, de Puerto Marqués, dice que la gente del panel solo están incitando a la violencia y le están echando la culpa a los maestros. ¿Por qué no le explican mejor al público por qué la actitud de los maestros, para que la gente tenga un criterio de lo que está pasando? Fíjate, otra vez son víctimas los maestros. ¿Quiere defender a los maestros usted, doctor? Yo quiero ser muy claro en mi tesis, que tiene que ver con el sistema educativo. O sea, sostengo que un proceso de reforma educativa debe pasar forzosamente por los maestros. O sea, no es posible hacer un cambio en ningún sistema educativo solamente con normas, con leyes, sino que el maestro, que es uno de los actores más importantes, debe ser copartícipe fundamental de cualquier reforma. Esa es mi tesis. Comparto, por supuesto, y apoyo que quiten a todos los comisionados que hay en el sindicato. Las plazas automáticas. ¿Qué opina de eso? Eso de que hay burocracias sindicales en todo el país, miles de personas comisionadas, en vez de que estén dando clases, están en un escritorio jugando de la reforma. Y con toda la burocracia, no nada más la de educación. Entonces,
Creo que los esos partidos puntos políticos no se han atacado, no se ha visto. O sea, la reforma en su contenido sustancial todavía no está. Falta la ley reglamentaria, ¿no? Exactamente. Entonces creo le van a entrar a ese eso. es un punto debieran de fundamental. aportarle. Sí. Pues en vez de que haya una burocracia sindical, esos recursos deben destinarse a mejorar la calidad educativa, la infraestructura educativa, a evitar que los padres de familia sostengan en parte la educación. Esos son temas que hay que abordarlo, porque la realidad es que en las escuelas públicas se cobran cuotas aparentemente voluntarias, pero obligatorias. En la reforma de la ley estatal de educación, ahora va a ser un delito, y de ahí dice bien claro que no van a condicionar al cobro de nada. Y a la parte de los papeles. Una política del Estado para resolver esos problemas que tienen que ver con la tecnología educativa y con la infraestructura. Entonces creo que ahí sí. Y otro punto fundamental es que los maestros que tenemos en México han sido formados por el sistema educativo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Capacitarlos. Sí, claro. Formar a los maestros. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. La sustancia. La reforma lo ofrece. Precisamente una pausa. Regresamos con Pilar Vadillo. Vamos. del asunto. Sí, pero no hay más. Es lo que dice la reforma. Regresamos con Pilar después de la pausa. No se vaya. Bueno, ya regresamos, muchas gracias. Estamos ya en los últimos minutos del programa, por lo que va a ser importante que hagamos conclusiones. Sí, Adelante, a ver, leo esta rápidamente de Jorge Calvillo. Dice: Ángel Miguel, los saludo con gusto como todos los programas, pido la palabra no sin antes, con el mismo respeto, saludos a tus invitados, a la señora Pili por aquello de cómo se escribe su nombre o apellido, Pilar Vadillo, el amigo Millán y sobre todo al doctor Marcial Rodríguez Saldaña. Es desgastante a estas alturas seguir con el tema, pero es un mal necesario, dice. En todo momento se ha estado en contra del movimiento, el pueblo está harto de ello. Sugiero que si agarran a los dirigentes, en primer lugar los pongan en manos de un buen psicólogo y después cadena perpetua. Si eso sucede, les encargo me recomienden con el médico para llevar a un compacafetero que mucho lo necesita. Excelente programa. Gracias. Y aquí arriba dice Saúl Asensio: buenas noches, señores, como ya es habitual, está muy bueno el programa y gracias por seguir informándonos acerca de la nueva reforma educativa. Saludos. Y mando saludos a Jorge Fierro Rendón por su comentario, gracias, muy amable. Gracias. No. Llamada rápido, ya para acabar con la llamada. Pásale una aquí a Tejeda. Licenciado Jesús Marín Martínez de Real Hacienda, gracias Vic. Felicito el programa, en particular al doctor Marcial Rodríguez Saldañas, en que efectivamente el doctor tiene razón en puntualizar una norma de carácter general tiene que ser discutida ampliamente y siguiendo un proceso normal legislativo. Entiéndase esto, de interés general y de la aplicación en general. No es exclusivo de un sector, esto con base a los artículos transitorios constitucional que hablan acerca de procesos legislativos de una reforma a un artículo de la Constitución. Y con todo respeto, si quisiera pedir que no es tarde para que las partes consensen las diferencias y las coincidencias. Saludos para Miguel Ángel. Gracias, Dick, muy amable, licenciado Jesús Marín. Juan Martínez de la Progreso dice: comentarle a la señora Pilar Vadillo que tenga cuidado, no la vaya a regañar su patrón, porque la agresión al PRI se hicieron ellos el harakiri. Se metieron la daga ellos mismos, porque detrás de este movimiento está Manlio Fabio y Manuel Añor. Saludos a todos los panelistas. Gracias, Juan Martínez, gracias. Juan fantasea. Fantasea. Después te comento que precisamente escuché la opinión del doctor, difiero de ella porque, bueno, de alguna manera la respeto, pero no justifica el que no hubieran participado de la elaboración de la reforma los actos vandálicos. O sea, eso es para mí un punto y aparte. Después decirles, bueno, que estamos ya hoy, yo más tranquila en lo particular, con la visión de la dirigencia del partido, porque sí escuchamos en segmentos del informe del gobernador ya una actitud más firme en el sentido de buscar que este tipo de situaciones no prevalezcan. Finalmente es lo que desea la ciudadanía de Acapulco y efectivamente con respecto a lo de la ingobernabilidad yo tendría que decirles que ha sido cuestionada. No puedo decir que no exista, porque efectivamente también comparto el criterio
de observar el 95% de las escuelas trabajando de manera normal. Entonces, sí es un problema, ha sido verídicamente un problema que ha crecido porque no hubo los límites necesarios, pero bueno, finalmente ya hay un compromiso de aplicar la ley de manera pronta y expedita, espero, y que pues la ciudadanía se sienta más tranquila. Tal vez dices tú que Manuel Añorbe y el PRI no está detrás de esto, pero yo le quiero preguntar al doctor Marcial Rodríguez Saldaña. El día que entró a Chilpancingo la policía comunitaria, que hubo un acto multitudinario por parte de este movimiento, se veían muchas mantas de Morena, no sé si ustedes las vieron por ahí. No tuve la oportunidad de verlas. Porque ahí están las fotos, lo que yo he señalado es lo que me ha tocado, digamos, constatar en los eventos, en los documentos. Cuando menos mi posición es que yo estoy en Morena porque es un partido que lucha por la vía pacífica. Pues ahí entraban en el movimiento. Entonces, esa es mi postura. Quizá pueda haber algunas personas que no que otro loco. No los califico así, que puedan estar participando, ¿no? Pero la postura, digamos, que yo con la cual coincido es la vía pacífica para poder pues transformar cualquier sociedad, ¿no? Es lo más loable. Entonces, creo que en el tema educativo, que es la parte donde yo he estado comentando, la reforma me parece que refleja que hay una crisis del sistema educativo mexicano. ¿Quién ha sido responsable de esta crisis? Digamos, históricamente puede demostrarse, sí. Pero lo importante es que pueda haber acuerdos para que esa crisis sea superada y que México avance a una mayor velocidad en la calidad educativa y también en la cobertura, es decir, la parte social. Sí. Entonces, creo que debemos ir a la sustancia de este proceso. Yo he dicho en los artículos claramente que estos conflictos que se presentan ahora, sí, debemos verlos como una oportunidad. ¿Para qué? Para poner con claridad acuerdos que tiendan a mejorar la calidad educativa en el país y a mejorar la cobertura. Creo que para mí esas deben ser las conclusiones sobre todo este proceso de reforma educativa, y yo me oriento más al análisis, digamos, de los modelos educativos de la sustancia de la reforma. Evidentemente, pues hay conflictos en este proceso, y creo yo que deben resolverse a través del diálogo, de la vía pacífica, y en donde haya comisión de hechos delictivos, pues aplicarse las leyes. Pero yo creo que el Estado, quienes representan al Estado, están obligados a buscar siempre el diálogo, los acuerdos. Yo creo que sí lo han hecho, ¿no? Creo que es lo correcto, y siempre mantener abierta la puerta del diálogo y los acuerdos. Hoy volvió a hacer una invitación al gobernador en ese sentido. Carlos. Bueno, pues yo lo que diría es que ¿por qué? La pregunta es ¿por qué los cepejistas o los que están en contra, por qué no buscaron participar antes de la promulgación de esta reforma? En primer lugar, hubo diferentes formas, foros, representantes populares, ¿sí? ¿Por qué no lo hicieron, no? Ahora, ok, ya se les pasó como haya sido, no es justificable estos hechos vandálicos, violentos, pero todavía pueden participar, deben de regresar a la mesa de diálogo, sin dejar a un lado, irrestrictamente, la aplicación de la ley, sin dejarlo a un lado. Sí, eso es si ya lo dijo el gobernador, que lo cumpla, ¿sí? Porque, vuelvo a decir, no lo puede dejar en un discurso del segundo informe, porque si uno de las cosas en las que yo considero que no ha salido avante el gobernador es en la procuración de justicia. Yo le puedo aplaudir el trabajo que está haciendo en materia de desarrollo social, solo un detalle, en materia de obra pública. La procuración de justicia le toca al Poder Judicial, no al Ejecutivo. Sí, pero también participa la Procuraduría, persigue el delito. Saludos a Cristóbal, si no me va a perdonar. Y en lo que tiene que ver también con la seguridad pública, le han quedado de ver, y que vas a decirme también que tiene que ver con una coordinación federal, pero le han quedado de ver al Estado. Y en la persecución del delito, lo digo, lo reafirmo, porque, digo, pueden decir muchos que ha disminuido, sí, pero donde ha disminuido el delito es donde están las autodefensas y el crack. ¿Sí? Entonces, sigue creciendo el secuestro, sigue creciendo el robo,
y no se combate ese delito por parte de la Procuraduría. Bueno, rápidamente Javier Vázquez dice, excelente programa, felicito a los conductores y panelistas, solo una pregunta, ¿y el secretario general del PAN estatal? Dice, sigan invitando a Carlos Millán, tiene mayor representatividad. Joel García de las Playas dice, en 1968 y 1970, la prensa y la TV oficialistas aprobaron el genocidio, así como el fascismo en España. Le gritaba a los republicanos masacrados, muera la inteligencia, viva la muerte. Seguimos espantados, dice, el Santo Oficio tiene micrófono. Sí, yo creo que ahora es al revés, ¿no? O sea, en el 68 sí, la policía asesinó a mansalva estudiantes. Hasta luego, buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación, saludos a Cristóbal Rivas y Noé. Gracias, doctor. Gracias por la invitación y pues creo que ha sido un programa plural, con opiniones diferentes, para que la opinión pública pueda moderar también. Sí, exactamente. Muchas gracias por la invitación, queda pendiente el análisis del informe del gobierno. Nos volvemos a invitar vale para la pena ver algunas cosas. Gracias. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, no, y gracias a los invitados. Por supuesto, gracias. Gracias.